Bienvenidos a un nuevo video. Para no hacer el cuento muy largo, ya que eso lo mencioné en un video pasado. Este video se supone que iba a ser el especial de Noche de Brujas, pero como saben eso no se pudo hacer, aún así ya tenía este video en un estado avanzado de edición, así que, igual pienso subirlo para que disfruten de estas historias, les recomiendo que vayan por una botana, ya que este video será largo. Antes de comenzar, quiero dar unas pequeñas aclaraciones, y es que todas las historias que verán, no son mías, solo las traduje, y les hice unas pequeñas modificaciones y correcciones para mejorar la narración de las mismas. Sin más que añadir, pónganse sus audífonos, apaguen las luces y disfruten de estas historias. Me encanta el contenido cortado. No porque se haya cortado, no, sino porque es diferente. A veces, te da una visión única de la mente de los escritores o desarrolladores. A veces, te ofrece experiencias totalmente nuevas, como canciones perdidas o niveles cortados. En ocasiones, te da una nueva forma de que te pateen el trasero, como los Flood Juggernauts en Halo 2. Me encanta conocer las ideas alternativas, las historias y tomas alternativas, y las historias alternativas de los personajes que se planearon. Sobre todo, me gusta experimentar el contenido recortado por mí mismo, desde buscar las oscuras canciones de demostración de las bandas, hasta jugar a las versiones beta de los juegos. Es arqueología digital. Al desenterrar lo antiguo, descubres nuevas capas, nuevas experiencias. A veces, descubres cosas que cambian la historia. Piensa en la época en que Simon Weil publicó por primera vez la beta de Sonic the Hedgehog 2 que ahora lleva su nombre. Piensa en la gente que descubrió la Hidden Palace Zone, la Wood Zone y todas las demás cosas cortadas, e imagina cómo se debió sentir. Piensa en lo que sienten algunos cuando se descubre un episodio perdido de Doctor Who. Piensa en lo que sentirías si descubrieras que tu grupo favorito no ha sacado un disco, y lo descubrieras. Sería trascendental. Ahora, piensa en lo que sentimos los que cazamos esas cosas, los que intentamos desenterrarlas. A veces, incluso tendrás vídeos de tierras que pocos hombres han pisado, tierras en las que la gente vertió días, semanas, incluso meses de su vida. Tierras que se marchitaron y murieron, depositadas en la papelera de reciclaje o en viejos discos duros o disquetes. Estas tierras son siempre la carga madre para los que son como nosotros. En particular, hablo de la instalación 04, un anillo de Halo. Un mundo anillo construido por alienígenas, imaginado y codificado por Bungie Studios. Un mundo que pasó por muchas revisiones. Hubo un tiempo en que era una reliquia que se desmoronaba y de la que ya se desprendían trozos. En ese mundo, el jefe maestro podía montar en lobos ciegos y luchar contra dinosaurios. Los élites tenían escudos de mano, y el profeta era un rango que tenían unos pocos élites, no una especie. Un universo alternativo lleno de promesas, y que fue abortado. En otro mundo, la rampancia de Cortana se instaló mucho antes, debido a la avalancha de conocimientos que robó de los archivos de la instalación. Loca de poder, la Cortana de este universo iba a intentar dominar el universo con Halo. Esta Cortana, un oscuro espejo de la Cortana de la serie principal, tampoco llegó a serlo. Una idea que fue abortada cerca del final del desarrollo del juego, fue que la forma Proto-Gravemind del Capitán Kiss habría sido quemada con el lanzallamas, y su cráneo sería sacado de él, pero a Bungie le molestó tanto el modelo del cráneo que habían hecho, uno carbonizado, basado en fotos reales de cráneos carbonizados, que también fue eliminado. Pero hay algo mucho más grandioso que descubrir lo que se sabe que es. Ese algo es descubrir algo que nunca se supo, algo que ni siquiera la empresa discute. Ese es el algo que yo descubrí. Todo comenzó con un acto fatal de la gravedad, la amenaza de todas las cosas. En este caso, la fuerza implacable e insensible asesinó a una inocente Xbox. Bueno, digo inocente, pero es probable que algún día muera de hipertensión por culpa de esa cosa, así que quizá no sea tan inocente. Lo único que importa es que, yo, un torpe idiota, dejé caer mi Xbox, un aparato infame por funcionar bastante bien como un bloque de hormigón, y algo se estropeó en su interior. Ya no podía leer discos. Maldije, grité algunas cosas, torturé a los enemigos en algunos juegos y me calmé, antes de tomar una decisión. Las Xbox, algún día, serán raras. Así que decidí que iba a poner el dinero para conseguir una nueva, una que realmente funcionara. Pensé en dónde podría conseguir una Xbox. Obviamente, GameStop no las tiene, así que esta solución estaba descartada.
Todos mis amigos tenían GameCube y PlayStation 2, y dudo que alguno me hubiera vendido una Xbox si la tuviera, y el fin de semana de venta de garaje anual de la ciudad no era hasta dentro de varios meses, así que me quedaba una opción: Internet. Reflexioné sobre las opciones y decidí que Amazon era la apuesta más segura, mientras que eBay era la que más posibilidades tenía de ahorrarme dinero. Como era una tontería gastar ese dinero, decidí optar por eBay. Eso sí, no iba a comprarle a nadie con un nombre extraño ni nada por el estilo, solo a vendedores con buena reputación. Soy impulsivo, no tonto. Buscando por ahí, encontré una Xbox barata, con un precio de cómpralo ya, que se ajustaba a mi presupuesto y, además, el vendedor tenía cientos de buenas críticas. La descripción indicaba que el vendedor era un antiguo empleado de Bungie, y que había tenido esta Xbox que se había llevado a casa hace un tiempo, después de que le dieran permiso, y que funcionaba como si fuera de ayer. Rápidamente la compré y esperé a que apareciera, cosa que hizo tan rápido como suelen hacerlo los paquetes. Cuando llegó a mi casa, rompí alegremente las cantidades obscenas de cinta de embalar y saqué la Xbox de los cacahuetes del embalaje. La habría levantado por encima de mi cabeza, al estilo de Link, pero pensé que si se me caía, me abriría el cráneo. Así que, después de encontrar los cables y configurarla, conecté un mando y decidí mirar el disco duro. Esperaba, en vano, encontrar el juego de Halo 2 DL3, pero me decepcionó. Había muchas partidas guardadas, desde Half-Life 2 hasta Tony Hawk, pero algo me llamó la atención. Debajo de las partidas guardadas de Halo había otra cosa de Halo. Solo ponía Halo Beta. Hice lo que cualquier fanboy haría. Chillé y luego lo comprobé. Tenía una opción que no había visto antes: jugar. Le di tan fuerte al botón que podría haber presentado cargos. El juego arrancó idéntico, y todo parecía normal. Todas las misiones estaban ahí, todos los mapas multijugador, todo. Todo estaba desbloqueado, y todas las descripciones y nombres eran los mismos. Hice lo que parecía más lógico: empezar en Pilar o Fotón, poner el juego en heroico y sentarme a pasar una noche de combates evolucionados. Por supuesto, hice todas las cosas divertidas, como reventar al Capitán Kiss. Esa fue la primera vez que descubrí una diferencia. En el juego normal, Cortana grita que te has vuelto loco. Un diálogo sobrante de una época anterior en la que el jefe maestro era solo un humano aumentado. Luego entran Marines invencibles y te acribillan a balazos. Te mueres y vuelves al último punto de control. Solía hacer esto a menudo, hacía un juego con ello. Disparaba a Kiss, y ponía en marcha un cronómetro, para ver cuánto podía durar hasta que finalmente me mataran. Siempre se me había dado bien, el evadir a los Marines y tardando bastante en morir. Así que imagina mi sorpresa cuando abrí fuego y los Marines empezaron a morir, incluido a Johnson. Me sentí mal por haber matado al sargento Johnson, porque él es asombroso, pero aún así me sorprendió que estuvieran muertos, pues como dije, se supone que son invencibles. Continué el nivel, preguntándome qué iba a pasar a continuación. Todos los Marines que encontré eran hostiles, lo que no me sorprendió, y tuve que abrirme paso entre enemigos tanto humanos como del Covenant. Pensé en Marathon y en los Bob. Esto es típico de Bungie, que te permite masacrar a tus aliados para divertirte y hacer el juego más difícil para ti. Cortana hizo su diálogo habitual, y nos abrimos paso hasta la cápsula de escape de Bumblebee. Sin embargo, aquí es donde se produjo el siguiente cambio. En el juego original, un Marine cae delante del jefe, y este se asegura de que no se quede atrás, lo que les convierte en los dos últimos. En este caso, sin embargo, John ignoró al Marine y lanzó una granada dentro de la cápsula. Luego subió, y los asientos estaban ahora llenos de Marines muertos, como cuando la cápsula se estrella. John empujó el cuerpo de la piloto fuera de su silla, y se subió al asiento, volando hacia abajo. Apareció un texto, subtítulos en realidad, en el que se indicaba que Cortana decía: no sé qué demonios te ha pasado, pero ya que estamos atrapados juntos, más vale que trabajemos juntos. No había voz, lo que tenía sentido si Gen no había grabado la línea. El jefe le respondió: me parece bien. A pesar del pilotaje de John, el Bumblebee se estrelló, pero no hubo diálogos de la piloto gritando mientras caía. Esto no era sorprendente, ya que estaba muerta. Al comenzar el nivel Halo, Cortana dijo que, con Kiss muerto, el Otom quedaba completamente destruido tras el impacto. Ese fue el primer momento de "oh, mierda" para mí, ya que, para los que no hayan jugado, hay que hacer volar el Otom para destruir el anillo. Sin el Otom, eso iba a ser difícil, por decir algo. Sin embargo, después de eso, el nivel se jugó normalmente, con la diferencia de que los Marines seguían siendo hostiles.
A pesar de eso, Martillo no lo era, y aún así debías ir a rescatar a los distintos marines atrapados. Conseguí esquivarlos y matar al Covenant, y abordaron la nave de transporte Pelican de Martillo, como siempre. Sin embargo, mi Warthog no tenía cañón, porque tenía que matarlo antes de que él me matara a mí. Terminé el nivel, y comenzó Verdad y Reconciliación, el siguiente nivel. Esperaba tener que matar a todos mis Marines, pero en su lugar, Johnson, de vuelta de entre los muertos, como suele hacer en el primer Halo, le dijo a John: mira, has matado a Kiss. Diablos, incluso me mataste a mí. Pero, ambos estamos atrapados aquí. Juntos. Así que, ¿por qué no trabajamos juntos y tomamos esta maldita nave? Podemos intentar matarnos el uno al otro después, ¿entendido? Esto estaba subtitulado, y era una buena explicación de por qué abordarían la nave si el Capitán Kiss no estaba en ella. En este punto, me impresionó bastante. En lugar de hacer que matar a Kiss fuera un obstáculo, aparentemente pretendían que fuera un camino alternativo y malvado, con lo que parecía estar construyendo un final más sombrío. El nivel continuó como de costumbre, y después de sacar a algunos Marines del bloque de celdas, sin Kiss, Cortana declaró al grupo que las fuerzas del Covenant eran demasiado grandes para alcanzarlas, y que tendrían que salir de la nave, solo con subtítulos, por supuesto. Sin embargo, el capítulo seguía llamándose Cállate y ponte detrás de mí, señor. Un simple descuido, por estar en beta, aparentemente. Después de eso, la historia avanzó más o menos como de costumbre, con pequeños cambios por la falta de Kiss y el Otón, hasta que volvimos a Verdad y Reconciliación en el nivel Kiss. Ahora, en el juego normal, los Floor, básicamente los Zerg combinados con los Headcrabs, han sido liberados, y han tomado a Kiss. Como dije antes, lo han convertido en un nuevo Gravemind, la mente colmena del Flood. Sin embargo, sin el Capitán Kiss, las cosas eran diferentes. En Kiss, buscas encontrarlo para utilizar sus implantes neuronales para detonar el Pillar of Atom y destruir Halo, ya que te has enterado de que forma parte de una matriz que, una vez disparada, destruirá toda la biomateria de la galaxia. En esta versión de Kiss sin Kiss, lo que buscas es tomar la Verdad y Reconciliación, o lo que queda de ella, y detonarla en su lugar. El humorístico error de teletransporte de Cortana seguía ahí, y era surrealista ver cómo se unían a pesar de la brújula moral rota de este John. Así que me arrastré por el nivel, uno de mis menos favoritos después de la biblioteca, y llegué al puente. Sin embargo, no había ningún proto-Gravemind. Me sorprendió que los Flood no hubieran empezado a construir uno, pero entonces caí en la cuenta de que no había una base adecuada para ello en este universo. Con tan pocos Marines en Halo debido a la destrucción total del Otón, junto con el hecho de que Tel Badame obviamente aún sobreviviría, el Flood no tenía una mente brillante para empezar. La escena de corte, muy diferente a la habitual, comenzó, y John insertó el chip de Cortana en el holopanel. Cortana se infiltró en la red, hackeando sus sistemas solo para descubrir que, debido a los daños, no podía autodestruirse. El Flood comenzó a pulular por la sala, y John se apoderó rápidamente del chip de Cortana, lo puso de nuevo en su cabeza e intentó luchar, pero fracasó. Lo rodearon y rápidamente desgarraron gran parte del pecho de su armadura. Sin ella, una forma de infección del Flood saltó sobre él y se introdujo rápidamente en su interior, de forma muy parecida a como ocurre la infección Flood en Halo 3. Tardé un momento en darme cuenta de lo que acababa de ocurrir. John había sido capturado por el Flood, y con él, Cortana, y con ella, el índice de Halo. Sin el índice, Halo no puede ni siquiera disparar. Me pregunté qué iba a pasar a continuación, ya que el juego se había salido de madre. La pantalla se quedó en negro, antes de pasar a la pantalla de carga. Lo que empezó a continuación me sorprendió. Un gran Gravemind residía ahora en la sala de control de Halo, en posesión de 343 Guilty Spark, monitor de la instalación 04. La gigantesca forma de Cortana volvía a estar en el panel de la sala de control, pero en lugar de cambiar su color habitual mientras estaba allí, era roja, como la Cortana rampante de Halo 4. El Gravemind, que hablaba en septámetro yámbico como siempre, pero solo con subtítulos, le dijo a Cortana que activara los propulsores del desliespacio, el equivalente de Halo al salto hiperespacial, y pusiera rumbo a la Tierra. A continuación, el Gravemind bajó un tentáculo y colocó una forma de combate en el suelo. Esta forma de combate, sin embargo, no era una forma normal. En cambio, era una sin cabeza, con la armadura Mjolnir V que llevaba el jefe maestro, reparada y en el cuerpo. Entonces caí en la cuenta de que era el cuerpo de John, y que la cabeza solo estaba guardada en el Gravemind. El Gravemind le colocó el casco, y el casco se acopló al traje como lo haría normalmente.
Apareció una pantalla de carga y esperé, ansioso por saber qué pasaría a continuación. Cuando terminó de cargarse, la instalación 04 salió del espacio de deslizamiento en órbita alrededor de la Tierra. Los cañones Mac orbitales dispararon contra ella, pero sin éxito, y hordas de centinelas reprogramados se abalanzaron sobre los cañones, destruyéndolos con facilidad. A continuación, se lanzaron cápsulas de lanzamiento del Flow desde el Hilo comandado hasta África, en lo que supuse que iba a ser Nueva Mombasa, y resultó ser correcto. El juego pasó a ser en primera persona, desde la vista de Flow John, y la cápsula aterrizó, con él dentro, en la ciudad, que parecía ser una versión muy temprana de la versión de demostración del E3. A partir de ahí, el único objetivo era destruir a la población humana, lo cual era bastante fácil, ya que pocos se defendían. Sin embargo, tras las primeras manzanas de la ciudad, los marines empezaron a llegar con toda su fuerza. Por desgracia para ellos, yo tenía un ejército de aliados del Flow. Ellos también fueron invadidos y, sorprendentemente, infectados. Me pregunté por qué Bungie no utilizó eso hasta Halo 3, pero supuse que simplemente no les gustaba cómo quedaba, ya que se veía bastante mal. Seguí adelante, disfrutando del resultado más oscuro, y terminé el nivel. Comenzó la escena de corte, y se mostraron las cápsulas Flood lanzando hacia la Tierra, cubriéndola. A continuación, el corte muestra a Gravemind y a Cortana. Mientras Gravemind se regodeaba, diciendo sus frases habituales sobre que los Flood eran los buenos y el siguiente paso para todas las especies, Cortana parpadeaba en azul varias veces, antes de quedarse así. Sacó el índice y teletransportó al puente al sargento Johnson, quien, según el canon, es inmune al Flood. Le dio a Johnson el índice, ya que solo un humano puede activar un Halo, y le dijo que lo activara rápidamente, antes de que, al decir John, no, esa cosa, se diera cuenta. Como se trataba de nuevo de subtítulos, supongo que lo susurró. Johnson activó el Halo, y empezaron los disparos, y el Gravemind finalmente se dio cuenta, demasiado tarde. Se mostraron los 7 Halos activándose, y luego, sorprendentemente, una toma del arca, aunque no tan bonita como en Halo 3. Dispararon, y se mostró a todas las diversas especies que estaban en el primer Halo siendo desintegradas en varios lugares, incluso en lugares como Suma Caridad y Sangelios. Cuando esto terminó, se cortó a Cortana, parpadeando en rojo, azul y púrpura, su color por defecto en el primer Halo, sentada, mirando alrededor de la desolada instalación. Por primera vez en mucho tiempo, habló, con un diálogo real. En tono sombrío, dijo: he desafiado a dioses y demonios. Soy tu escudo. Soy tu espada. Preguntó, y yo respondí. Por un momento de seguridad, solté la condenación en las estrellas. Esta es la forma en que el mundo termina. Soy un monumento a todos tus pecados. Los créditos sonaron como una primera versión del tema Never Forget de Halo 2, con Cortana parpadeando de fondo. Mi mente explotó. Las interpretaciones pasaron por mi cabeza, y rápidamente fui a la selección de misiones para hacerlo en legendario, ya que los juegos casi siempre tienen un final ligeramente diferente en legendario. Para mi enfado, la misión final alternativa estaba ausente. Dedicado y obsesivo, inicié Pillar of Autumn en legendario y maté a Kiss, luchando durante todo el juego. Cuando terminaron los créditos una vez más, me di cuenta de que era, y había sido, el zoom de Cortana. Después de que su rostro llenara la pantalla, susurró "te veo" y soltó una risita. Sorprendido, solté un grito. Luego, me reí. Una buena broma de Bungie para los jugadores más dedicados. En un final legendario, un Elite y Johnson se abrazan, y en el otro, Cortana te da un susto de muerte. Me impresionó, pero me entristeció que se cortara la historia alternativa. Pero, nunca se podría hacer una secuela de eso, así que lo más probable es que Microsoft les dijera que la quitaran. Le envié un mensaje al vendedor en eBay y le conté lo de los datos de guardado olvidados, y me devolvió el mensaje preguntando si ya había descubierto el secreto. Después de decirle que sí, me devolvió un smiley y me dijo: solo para que no me demanden, solo para tus ojos, ¿vale? Y acepté. Todavía vuelvo a visitar ese Halo alternativo de vez en cuando. Si creciste con Bob Esponja, quizá recuerdes que había algunos episodios que eran especiales. Se trataba de episodios de doble duración que ampliaban el tiempo del episodio para dar más historia. Los episodios especiales que recuerdo fueron Navidad ¿Quién?
que trataba de Bob Esponja trayendo la Navidad a fondo de bikini, y Tontos y Dragones, que trataba sobre Bob Esponja y Patricio viajando a la época medieval. Aunque, esta no fue la única vez que vimos a fondo de bikini en un tiempo pasado. Hubo un episodio que tuvo lugar en la prehistoria titulado Bob Esponja AC, antes de la comedia, también conocido como UK. Este es un episodio de doble duración que recuerdo haber visto y todavía lo recuerdo a día de hoy. Básicamente toma fondo de bikini y lo convierte en el escenario de hace 1.000.000 de años. Definitivamente me hizo reír, y me pregunto por qué no hicieron algunos episodios de secuelas de algunos de estos especiales. Como seguro, sería divertido ver más de estos, además de los especiales de vacaciones, pero me encantaría ver algunas de estas tramas volver en algunos episodios modernos. Pronto descubriría el motivo de este episodio en particular. Ya que soy un poco coleccionista de DVDs, decidí ir a Amazon y conseguir algunos DVDs de Bob Esponja. La última vez que hice esto fue para Jimmy Neutron, y parecían estar en buenas condiciones de funcionamiento, e incluso me aseguré de que no eran piratas. Encontré una oferta de 5x1 de DVDs de Bob Esponja, estos eran Tonterías náuticas y Amigos de la Esponja, Perdidos en el mar, Halloween, Hogar Dulce Piña, y Bob Esponja se vuelve prehistórico. Me pareció una buena oferta, e incluso había fotos que demostraban que eran reales, así que los compré y esperé a que me los entregaran. Habían pasado unos 2 días y me levanté para ver si había llegado ya, y el paquete estaba en la puerta de mi casa cuando lo abrí. La caja era pequeña y, por suerte, no estaba dañada. La abrí para ver los DVD en orden. Todos parecían ser auténticos. Pero cuando llegué a Bob Esponja se vuelve prehistórico, noté que había algo raro. La carátula del DVD parecía estar mal impresa en la carcasa, y no había nada en la parte posterior, solo blanco. Y entonces me di cuenta de por qué. Vi un poco de escritura en el reverso, y el reverso no era blanco, sino un trozo de papel de impresora en el reverso. Lo doblé para abrirlo, y decía: hay algo en este DVD que no deberías saber, y si por casualidad encuentras este papel en la parte de atrás, entonces experimentarás un episodio que encontré en las profundidades de este disco. Es un poco extraño que haya un episodio que no haya visto nunca. Si no recuerdo mal, solo había 9 episodios en este DVD. Un episodio secreto que estaba escondido en este DVD, esto parecía ser un engaño por algo, pero le seguiré el juego para ver si es verdad o no. Seguí leyendo el papel mientras ponía el disco en mi reproductor de DVD. Para encontrar este episodio, debes hacer lo siguiente. 1. Arrancar el disco en el reproductor de DVD. 2. Ir a la selección de episodios. 3. Si tiene un mando a distancia para DVD que tenga números, pulse los siguientes números: 48, 76, 52, 21, 36. 4. Una vez hecho esto, el episodio te espera. Por suerte, casualmente tenía el mando exacto del que hablaba la nota, y así lo hice. Fui a selección de episodios, me aseguré de teclear el código, y estaba justo ahí. Un menú vacío con la isla prehistórica del atolón de Bikini de fondo, con el episodio mostrado. Se llamaba Extinción. Solo por el nombre, pensé que se trataba de un episodio secuela de Hugo Bob Esponja AC, interesante, decidí seleccionar el episodio para ver exactamente de qué se trataba. El episodio comenzó con la introducción, nada demasiado fuera de lo común. Pero lo que noté fue que después de que Bob Esponja hiciera la icónica parte de la nariz de la flauta, en lugar de creado por Stephen Hillenburg, decía, creado por puntos suspensivos. El episodio continuó mientras vemos la misma apertura de la introducción de Bob Esponja AC. Empezaba a pensar que era el mismo episodio, solo que de forma diferente. Pero después cuando Frenchy dijo que Patchy era el anfitrión del episodio. La pantalla se cortó a negro por un momento, y vemos la casa prehistórica de Patchy una vez más, pero luego vi y escuché una explosión en el fondo de los árboles. ¿Qué diablos? ¿Alguien ha provocado una explosión en el set? La pantalla entonces cortó a el cadáver de Patchy prehistórico, y lo que más llamó la atención fue el hecho de que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. ¿Era esto una oscura conexión con el final de ese episodio en el que fue atacado por un dinosaurio? Permaneció en ese cuadro exacto durante unos 30 segundos hasta que la pantalla se desvaneció en negro y se abrió al episodio de dibujos animados. La tarjeta de título decía Extinción con un texto naranja claro brillante con un fondo de fuego de magma. Los créditos de la introducción no mencionaban a nadie, estaban directamente en blanco. El episodio comienza con Esponja y Patar jugando al aire libre con el lanzador de burbujas de Esponja y haciendo algunas palmas también.
Así fue durante 22 segundos hasta que un pez cavernícola aleatorio de fondo se acercó a advertir sobre un peligro inminente para la Tierra. Esta es la primera vez que vemos a alguien más aparte de Esponjagar, Patar y Squawk. Dijo algo así como, peligro onga. Peligro onga. Fue gigante roca adanga adaoce. Salió corriendo dejando a Esponjagar y a Patar preocupados. Se me ocurrió que este episodio estaba parodiando lo que ocurrió en la prehistoria, donde un meteorito gigante destruyó toda la existencia y también a los dinosaurios. Esponjagar y Patar corrían en círculos tratando de saber qué hacer. Pero Patar detuvo a Esponjagar haciéndole tropezar y le explica que como su roca está hecha de piedra, puede tener una oportunidad de sobrevivir. Esponjagar y Patar corrieron a recoger provisiones y comida antes de que el meteorito cayera. Se pasa a Squawk entrando en su casa al sonido del silencio hasta que el mismo pez de antes le dice a Squawk las noticias urgentes. Squawk salió rápidamente al desierto para encontrar algunas provisiones y comida también. Durante su viaje, encontró algunos cangrejos prehistóricos también. Esta parte me asqueó cuando vi esto, pisa a uno de ellos, y había sangre saliendo de su caparazón, y no solo eso, sino que Squawk recoge el cuerpo del cangrejo muerto, y se come la mitad del mismo, con los intestinos saliendo de él. Me levanté del sofá para reflexionar de lo que acababa de ver, ¿acaso vi sangre? ¿En un episodio de Bob Esponja? Estaba en shock. Cuando volví, una tarjeta de tiempo decía quedan 5 minutos. ¿Quedan 5 minutos, como antes del evento? Supongo que sí. Pasó a que Esponjagar y Patar cogieran sus materiales y los lanzaran a la roca de Patar. Esponjagar también trajo a Gary prehistórico así como Gary entra en la casa también a pesar de ser enorme. Antes de que pudieran terminar, vemos a Squawk cogiendo sus provisiones y entrando en su casa, pero antes, ve lo que ocurre junto a la roca de Patar y ve troncos para el fuego. A Squawk se le ocurre secuestrar los troncos para tener fuego para él solo. Squawk coge su garrote y se acerca sigilosamente a Patar y se lo clava en la cabeza y le roba el fuego. Patar se cura rápidamente y persigue a Squawk. Patar y Squawk se enzarzan en una discusión al respecto, y entonces, algo sucede. Patar agarra a Squawk por la cabeza y corre hacia su roca. Lo que ocurre a continuación es espeluznante. Patar golpea la cabeza de Squawk contra esta casa de piedra y le rompe los sesos. Varias veces debo añadir, lo que queda de Squawk no es más que un cadáver con sangre y trozos de cerebro en la roca de Patar. Esponjagar y Patar intentan reabrir la roca, por suerte se abrió, y entraron. Lo siguiente que vi fue el meteorito. No era demasiado tarde, tanto Espongar como Patar se ven escuchando el meteorito mientras saben que tienen algún refugio. El meteorito golpea hacia abajo, una explosión se puede ver en la distancia, alcanzando su camino, vemos cómo escuchan la explosión. Todo el fondo de Bikini prehistórico no es nada, no hay agua, no hay peces, nadie espera a Espongar y Patar, luego se vuelve negro como palabras se desvanecen en la pantalla diciendo, la extinción es parte de la vida, no podemos vivir para siempre, es como funciona el ciclo, algún día sabrás lo que se siente. A continuación, se corta a los créditos que fue la versión utilizada para Bob Esponja AC. Aunque fue rebajada, entonces muestra el logotipo de United Plankton Productions, pero es diferente, es una imagen azul de Bob Esponja con los ojos negros, mientras las lágrimas caen sobre su cara. Parece que se está ahogando en un pozo de alquitrán prehistórico. Se desvanece lentamente a negro mostrando un logo muy diferente. Muestra las palabras Sad Nickelodeon y en lugar del habitual color naranja, es azul. La forma era una flecha, con salpicaduras azules alrededor. Sabíamos que no iban a durar mucho. Así es como funciona la vida. La extinción es inevitable. A continuación, aparece lentamente en la pantalla una explosión en la distancia, destruyendo completamente la isla y también la cámara. Saqué el disco del reproductor de DVD y lo volví a meter en la caja del DVD, me sorprende que hubiera una oscura secuela de este episodio que no conocía, y creo que debería haber conocido. Fui a ver si había alguna mención de este episodio, pero lo que vi fue algo de información sobre el mismo en una wiki conocida como Noedolecin Wiki. ¿Qué es Noedolecin? Hice un poco más de investigación, y me encontré con lo que aparentemente es una versión oscura e inquietante de Nickelodeon. El internet ha documentado este tipo de cosas y publicado imágenes de los episodios en YouTube. Estos episodios no fueron retirados, pero sea lo que sea este Noedolecin, lo descubriré. Recuerdo haber visto un montón de VHS que tengo en mi ático que eran cosas de Nickelodeon, tal vez debería buscar más de estas cosas, tal vez podría llevar a algunas respuestas.
Hace unos meses estaba ocupado preparando la mudanza a una nueva casa cuando me encontré con algo de mi pasado. Estaba revisando mis pertenencias, tratando de decidir qué conservar y qué descartar, cuando encontré una vieja caja de zapatos metida en el fondo del armario. Por curiosidad, la abrí y descubrí que estaba llena de CDs. Los hojeé y me di cuenta de que eran copias de seguridad de archivos de hace más de 10 años. Recordé que así era como solía hacer copias de seguridad antes de que los discos duros externos fueran lo suficientemente asequibles como para empezar a hacer copias de seguridad con ellos. Dejé de hacer la maleta y empecé a revisar los CD de mi ordenador. La mayoría estaban llenos de cosas que había recogido de la red, como MP3, ROMs y GIFs animados. Entonces me encontré con un CD que llevaba la etiqueta Conversaciones con Pan. Miré el CD con cierta reserva durante un momento antes de cargarlo en mi ordenador. El CD contenía un montón de imágenes, un par de archivos de audio y algunos volcados de texto de un tablón de anuncios. Al examinar estos archivos me hizo recordar un incidente ocurrido hace muchos años. Era un incidente que se me había olvidado hasta que volví a ver ese CD. Sinceramente, me alegré de haberlo olvidado. Fue una experiencia bastante extraña y, a día de hoy, todavía no sé qué pensar de ella. Era el año 2004, estaba en mi último año de instituto y pasaba la mayor parte de mi tiempo libre como administrador de un tablón de anuncios de emulación. No era un trabajo especialmente exigente, yo era uno de los 3 tipos que eran administradores y el tablero en sí era bastante nicho, por lo que normalmente no recibíamos una gran cantidad de tráfico. Por aquel entonces no había los problemas de bots que hay hoy en día en los foros. La mayor parte del tiempo solo tenía que entrar, comprobar mis mensajes y luego navegar por los foros para ver si alguien estaba rompiendo alguna regla o simplemente siendo un idiota. Era un trabajo bastante divertido, lo que más me divertía era meterme con los trolls persistentes. Ser administrador me permitía cambiar sus avatares, tenía fotos de bebés llorando para esas ocasiones, o editar sus mensajes. Por lo general, les hacía decir cosas como apesto, lloro en mi almohada por la noche o mi favorito, me dejé el cerebro en el útero. Básicamente, me encantaba administrar justicia en el foro. Así que una noche un chico nuevo se registró en el foro y creó un hilo llamado Necesito ayuda para desmontar mi NES. Lo siguiente es de ese hilo. Hola chicos. Solo estoy preguntando si alguien tiene algún enlace a los diagramas para una NES. He estado buscando en internet por un tiempo y estoy teniendo un mal momento para encontrarlos. Tengo una vieja NES que quiero desmontar y modificar. Hay algunos recursos que puedes consultar aquí. El sitio es un poco desordenado, pero debería ser un buen lugar para empezar. Buena suerte. También puedes consultar este sitio. Tienen un tablero de mensajes al que puedes unirte para pedir consejos. Gracias chicos. Estos diagramas e instrucciones parecen realmente complicados, espero que pueda conseguir que esto funcione. Su pregunta me dejó un poco perplejo y tenía algo de tiempo para matar, así que pensé en preguntarle. Hey Pan, solo tengo curiosidad, ¿qué tipo de modificación estás buscando para tu NES? Cuando era niño solía jugar a los juegos de NES, pero mi NES se rompió hace unos años. Tengo una Game Boy y quiero arrancar el lector de tarjetas de mi NES para conectarlo a mi Game Boy. Supongo que como los gráficos de la Game Boy y de la NES son más o menos iguales, eso debería funcionar. Oh, eso suena como una muy mala idea, probablemente solo terminarás destrozando los dos sistemas. Si quieres jugar a algunos juegos de NES, ¿por qué no consigues un emulador? Hola Pesmerga. Sí, ya lo había pensado. Mientras trataba de encontrar diagramas para la NES, seguía encontrando páginas web de emulación. No puedo permitirme esos lectores de tarjetas que se compran para conectar los cartuchos a la PC, sin embargo. Mi próximo plan sería hacer un lector de tarjetas yo mismo de mi NES que pudiera conectar a mi PC. Eso no es necesario. Puedes simplemente descargar ROMs y estarás bien. No preguntes dónde se pueden descargar ROMs, va en contra de las reglas del foro. Hola Pesmerga. ¿Qué son las ROMs? Casi me río de esto. Le expliqué a Pan lo que eran las ROMs y se emocionó mucho. Hola Pesmerga. Oh Dios mío, ¿me estás diciendo que puedo jugar juegos de NES en mi PC ahora mismo? Me dio la impresión de que no tenía muchos conocimientos técnicos. Lo cual es justo, todos tenemos que empezar por algún sitio. Después de explicarle lo de las ROMs y los emuladores, no volví a saber nada de él durante unos días. Luego volvió al foro y se convirtió en un asiduo.
La mayoría de las veces iniciaba hilos en los que hacía preguntas sobre problemas de emulación que tenía. Mucha gente no tenía tiempo para él. Sentían que era una persona molesta que hacía preguntas tontas. Recuerdo que una noche inició un hilo sobre cómo no podía conseguir que un emulador leyera los juegos que había descargado. Tuvimos que explicarle que era un archivo zip y cómo funcionaba. Uno de los otros administradores estaba pensando en expulsarlo. No le gustaba que Pan iniciara nuevos hilos sobre cosas que ya habían sido respondidas en hilos anteriores. Le dije que no lo hiciera, que hablaría con Pan. No sé por qué decidí intervenir, supongo que me sentí mal por el chico. También sentía una cierta conexión con él porque era una de las pocas personas con las que me había cruzado que también era fan del juego de rol Suikoden. Así que le dije a Pan que revisara el tablero antes de publicar cualquier pregunta que ya hubiera sido formulada y respondida. Luego le dije que si se quedaba atascado, me enviara un mensaje privado. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a enviarme mensajes. Al principio solo me hacía preguntas. Muchas preguntas. Afortunadamente, parecía estudiar con rapidez y no tuve que explicarle las cosas una y otra vez. Así que no diría que era estúpido, solo que estaba verde. Pronto me pidió algunas recomendaciones de juegos y esto nos llevó a hablar de los juegos a los que jugábamos. A partir de ahí empezamos a mantener una correspondencia durante los siguientes meses. Solo hablábamos de juegos y películas, y lo único que sabía de él era que tenía 16 años y que vivía en Londres. Una noche estábamos conversando sobre los juegos de Metroid. Yo acababa de terminar Super Metroid por millonésima vez y estaba pensando en desempolvar el Metroid original y darle una oportunidad. Oye, eso me recuerda, ¿has oído hablar de los mundos secretos en Metroid 2? Era un glitch bastante conocido. Básicamente cómo funciona es, si estás cayendo por un pozo largo en algunos lugares del juego y luego presionas el botón de selección repetidamente muy rápido, puedes hacer desaparecer los azulejos de las paredes. Si atraviesas el túnel que se crea, acabarás fuera del mapa. Entonces puedes encontrar habitaciones que son intercambios de baldosas de habitaciones normales, habitaciones que se desplazan repetidamente para siempre y habitaciones que parecen haber sido lanzadas al azar. Aparte de usarlo para romper la secuencia, es bastante inútil. Es más una curiosidad que otra cosa. Algunas personas crearon un sitio web dedicado a los mundos secretos. Estaban obsesionados con trazar un mapa de todo el mundo. Como si fueran exploradores que se enfrentan a un territorio desconocido o algo así. Yo mismo lo probé una vez en mi Game Boy. Sin embargo, me frustré rápidamente cuando me quedé atascado en las paredes al pasar de una habitación a otra. Oh sí, recuerdo ese glitch. ¿Por qué lo preguntas? Acabo de descubrirlo y por fin he conseguido que funcione hoy. Es bastante divertido. No supe nada de Pan durante un par de días después. Entonces, una noche me envió un mensaje. Hola, sigo trasteando con el mundo secreto de Metroid 2. He estado leyendo cómo utilizar los mundos secretos para saltar zonas del juego. Todavía estoy aprendiendo a hacerlo, pero es realmente extraño aquí. Es realmente difícil de describir. Le enseñé a Pan a tomar capturas y a subirlas para que pudiera mostrarme las cosas que iba encontrando. Unos días después recibí un mensaje. Hola Pesmerga. Dios, no te lo vas a creer, el juego me acaba de dar un susto de muerte. Estaba jugando en el mundo secreto y de repente entré en una habitación. La música cambió y empezó a sonar como si hubiera luchado contra un Metroid. Lo siguiente que sé es que este lío confuso de píxeles está volando hacia mí. Me asusto absolutamente. Al menos, como puedes ver, he descubierto cómo tomar capturas de pantalla ahora. Te haré saber si veo algo más. Me encanta esto del mundo oculto. Pan. Oh sí, casi se me olvida que puedes encontrarte con monstruos glitched en el mundo secreto. No te preocupes demasiado por eso, como las habitaciones, ellos solo son un lío de gráficos dañados, pero todavía se comportan como lo hacen en el juego. Después de eso no supe nada de él durante una semana. Entonces, una noche estaba en el tablero de mensajes y recibí el siguiente mensaje. Pesmerga. Algo raro está pasando. Esta noche he encontrado una nueva zona. Es una sala que está hecha de trozos de puntos de guardado. He encontrado una sala como esta antes, pero esta es diferente. Ninguno de los puntos de guardado en el mundo secreto tiene símbolos extraños, donde debería decir presiona Start para guardar. Pero algunos de estos puntos de guardado son diferentes, cuando me paro sobre ellos aparecen palabras al azar. Estoy subiendo las fotos ahora. Te enviaré los enlaces en un momento.
Pan me envió los enlaces y miré las imágenes que había subido. Enseguida supe que no se trataba de un fallo. Mira hombre, nunca he oído mencionar nada de lo que estás describiendo. A mí me parece que la imagen de la ROM ha sido hackeada. Le pregunté de dónde había sacado la ROM y me dio la dirección. Cuando lo comprobé, la página ya no estaba allí. Lo cual no era realmente sorprendente. Por aquel entonces, los sitios web de ROMs aparecían con frecuencia y eran retirados casi inmediatamente. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda dañar mi ordenador? No lo creo, nunca he escuchado que una ROM hackeada haya hecho algún daño malicioso. Para estar seguro, deberías asegurarte de que tienes la última versión de antivirus y hacer un escaneo. Ok, genial. Voy a seguir jugando entonces. Te haré saber si encuentro más sorpresas. Nos vemos luego. Justo antes de irme a la cama, volví a mirar las imágenes. Se me ocurrió que las palabras podrían formar una frase. Escribí las palabras en un papel y empecé a probar combinaciones. Al final se me ocurrió: ¿cómo te atreves? Deja de robar mi legado. Me pareció una frase bastante extraña. No podía entender por qué alguien se molestaría en hackear ese mensaje en el juego, ni siquiera entendía lo que significaba. Unos días después recibí otro mensaje de Pan. Pesmerga. Mira esto. Esta noche he encendido el Metroid 2 y después de pulsar Start para cargar mi juego ha pasado algo. Normalmente va directamente a donde se guardó por última vez, pero esta vez se quedó en la pantalla de título. El sonido se distorsionó mucho y pensé que se había congelado. Estaba a punto de reiniciar el juego cuando la pantalla cambió y apareció este mensaje. Entonces empezó a sonar un sonido raro, no sé, es muy difícil de describir. ¿Hay alguna manera de grabar el sonido de un emulador? Quiero tratar de capturar si sucedió de nuevo para que puedas escuchar. Me pregunto quién hizo este hack, sigo pensando que debe haber una razón. Si se han molestado en poner tanto esfuerzo, entonces debe haber más cosas que encontrar. Voy a seguir explorando y ver qué más encuentro. Le enseñé a Pan cómo capturar el audio y le di mi dirección de correo electrónico. Le dije que adjuntara el archivo allí si conseguía grabar algún sonido del juego. Pensé en lo que Pan me había descrito y tuve que admitir que me impresionó bastante el hack. También estuve de acuerdo con el razonamiento de Pan. Si alguien se había molestado en poner tanto esfuerzo, era probable que hubiera hecho más. Solo era cuestión de encontrarlo, aunque me sorprendió no haber oído hablar nunca del hack. Empecé a navegar por sitios de ROM hack, tratando de encontrar el que Pan estaba jugando. No tuve suerte, así que pregunté en algunos canales de IRC, pero nadie había visto nada parecido a lo que estaba describiendo. La noche siguiente estaba navegando por el tablero de mensajes cuando me di cuenta de que tenía un nuevo mensaje privado. Vi que era de Pan y lo abrí. Pesmerga. Algo extra raro pasó esta noche en el mundo secreto. Me encontré en una habitación que se parece a una de las habitaciones con las estatuas y un objeto, excepto que todos los bloques estaban corruptos. Entré en la habitación y sonó la música que se oye justo cuando te encuentras con un Metroid. Excepto que no había un Metroid en la habitación. Volví a la habitación por la que había ido y estaba en un lugar diferente a como estaba antes. Era un pasillo que se desplaza sin fin. Pero la música está mal, no suena como nada en el juego. Me las arreglé para capturar el sonido. Estoy a punto de enviar el archivo por correo electrónico. Oh, estoy descargando el archivo ahora. Oye, hombre, ¿quieres jugar un poco de Red Alert 2 después? Suena divertido. Un segundo, alguien está llamando a mi puerta. Vuelvo en un momento. Genial. El archivo de audio terminó de descargarse y lo escuché mientras esperaba el regreso de Pan.
No sabía qué pensar, nunca había oído a una Game Boy hacer ese tipo de sonido. Al principio me sonaba como una sirena de niebla, pero luego empezó a sonar otro sonido por encima del de la sirena de niebla. El otro sonido me resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Me asusté y cerré rápidamente el archivo. Me levanté y me preparé una taza de café y un bocadillo. Cuando volví a mi ordenador ya habían pasado 15 minutos. ¿Todavía estás ahí, hombre? Esperé unos minutos más pero no obtuve respuesta de Pan. Me preocupé por un momento, pero luego pensé que había venido un amigo o un familiar y que estaba ocupado. Navegué un poco por la red, hice algunas tareas administrativas y volví a comprobar mis mensajes. Pan todavía no había vuelto. En ese momento estaba bastante cansado, así que apagué el ordenador y me acosté. Al día siguiente me levanté temprano y comprobé si Pan me había dejado un mensaje. Todavía no me había contestado. Me fui a la escuela y no llegué a casa hasta la noche. Después de comer algo, me senté frente al ordenador y comprobé mi correo electrónico y mis mensajes privados. Todavía no había nada de Pan. Le dejé unos cuantos mensajes más y esperé su respuesta. Durante los días siguientes siguió sin responderme y empecé a asustarme de verdad. Me salté la escuela durante unos días y me mantuve cerca de mi ordenador. Una tarde, después de realizar algunas tareas administrativas menores, volví a escuchar el sonido que Pan me había enviado. Seguía sin poder distinguir qué era, así que empecé a jugar con él en la grabadora de sonido. Lo aceleré un par de veces y me di cuenta de que el sonido de la bocina de niebla podría ser la música que suena justo antes de luchar contra la reina Metroid. Mientras seguía acelerando el archivo de sonido, me di cuenta de que el otro sonido era el de alguien hablando por encima de la música. Tuve que acelerar el sonido más de 10 veces para conseguir que sonara a la velocidad correcta. Una vez hecho esto, traté de entender lo que decía la voz. Tuve que escuchar atentamente varias veces antes de entenderlo. La primera parte era una presentación. Alguien decía yo soy, y después de eso era presumiblemente su nombre. Sin embargo, no pude captar lo que era, no era un nombre en inglés. Sin embargo, la segunda parte de la frase era bastante clara. Knock knock, estoy aquí. Ni qué decir tiene que en ese momento me sentí bastante desconcertado. Volví a buscar en internet todo lo que pudiera sobre la versión de Metroid 2 a la que había jugado Pan. Envié correos electrónicos a la gente del sitio web Secret Worlds, publiqué mensajes en numerosos sitios web de emulación y hablé con gente en varios canales de IRC. La mayoría de la gente pensaba que estaba bromeando, el resto pensaba que estaba loco. Parecía que nadie sabía de qué demonios estaba hablando. Entonces, una noche recibí un mensaje privado. Busca Gunpei Yokoi. Me quedé un poco sorprendido. Cuando iba por ahí haciendo preguntas sobre Metroid 2, no había utilizado Pesmerga como nombre de usuario. Tampoco había mencionado de qué foro era. Respondí al mensaje, queriendo saber quién me enviaba mensajes y cómo me había encontrado. Pero el usuario nunca me contestó. Después de esa noche, estuve pendiente de los registros de actividad de los usuarios para ver si volvía al sitio, pero nunca lo hizo. Entonces seguí el consejo del mensaje y busqué el nombre de Gunpei Yokoi. No tardé en averiguar quién era. Resulta que tuvo una gran influencia en Nintendo. Algunos de los juegos en los que trabajó fueron el Donkey Kong original, Mario Bros., Kid Icarus, Metroid y Metroid 2. Pero por lo que más se le conoce es posiblemente por su mayor creación, la Game Boy. A menudo se describe como su legado. Seguí leyendo el artículo con fascinación cuando llegué a una sección que trataba sobre su vida después de dejar Nintendo. Poco después de dejar Nintendo y crear su propia empresa, Gunpei Yokoi murió en un accidente de coche. Eché un vistazo a la fecha de su muerte y me sorprendió. Era el 4 de octubre de 1997. El mismo día que recibí el último mensaje de Pan, escuché la versión acelerada del audio que Pan me había enviado y fue entonces cuando supe que la primera parte del mensaje era yo soy Gunpei Yokoi. Tras darme cuenta de esto, pasé por un periodo, que duró aproximadamente un año, en el que me negué rotundamente a abrir una puerta a menos que la persona se identificara. Durante los meses siguientes, busqué en internet cualquier noticia relacionada con un adolescente desaparecido en Londres. Aparecieron varias historias, pero los detalles eran tan vagos que cualquiera de ellas, o ninguna, podría haber sido Pan. Hubo una historia que sí me llamó la atención. Se trataba de un adolescente desaparecido que había sido visto por última vez en su casa. Su madre se había ido a trabajar y dijo que había estado en el ordenador del salón.
Cuando regresó varias horas después, el salón estaba vacío, pero el ordenador y otros aparatos eléctricos seguían encendidos. Al principio pensó que podría estar en otra parte de la casa, pero cuando comprobó que estaba vacía, entonces intentó llamar a su teléfono móvil y descubrió que su teléfono y su cartera estaban junto al ordenador. Fue entonces cuando llamó a la policía. Investigaron y no encontraron ningún signo de alteración en la casa y no faltaba nada, bueno, excepto el adolescente. Había desaparecido sin dejar rastro. Busqué más información en internet, pero no encontré nada más. Me planteé ponerme en contacto con la policía de Londres. Pero una cosa me detuvo, no había manera de que se me ocurriera redactar mi historia sin parecer un loco. Incluso si se me ocurriera cómo redactarla correctamente, y si este adolescente desaparecido resultaba ser Pan, no había información que pudiera darles que no obtuvieran de su ordenador de todos modos. Y si no era Pan, les haría perder el tiempo y posiblemente acabaría en algún tipo de problema legal. Las palabras obstaculizar una investigación policial aparecieron en mi mente. Repasé mis conversaciones con Pan para ver si había alguna pista sobre su verdadera identidad que no hubiera notado antes. Pero no había nada que revelara algo que no supiera ya sobre él. Fue entonces cuando me di cuenta de que siempre había asumido que era un él en primer lugar. Pero no había nada en nuestras conversaciones que descartara la posibilidad de que Pan hubiera sido una hembra. La posibilidad de que Pan fuera mujer hizo que la tarea de encontrar a Pan fuera doblemente difícil. Al final tuve que rendirme, no sabía qué podía hacer. Hice capturas de pantalla de todas mis conversaciones con Pan, copié las fotos y los archivos de sonido que me había enviado por correo electrónico y los grabé en un CD, por si alguna vez los volvía a necesitar. Poco después, terminé el instituto y empecé a trabajar. Al cabo de un mes dejé de ser administrador. Todavía me quedé en el foro unos meses más, pero para entonces ya no tenía tiempo libre para publicar con regularidad. En los años siguientes me ocupé de la vida y todo lo que pasó con Pan se alejó cada vez más de mi mente. Decidí escribir todo esto y ponerlo en línea con la esperanza de que, después de todos estos años, alguien pueda saber algo sobre lo que le ocurrió a Pan, o conozca la versión de Metroid 2 que encontró. Como dije al principio, sinceramente no sé qué pensar de esto. Existe una copia de Metroid 2 flotando por internet que está embrujada por el fantasma de Gunpei Yokoi. Y si tienes la mala suerte de tropezar con ella, viene a tu puerta, enfadado porque te has atrevido a profanar su legado. Intento no pensar demasiado en ello. Cuando se me pasa por la cabeza, me gusta imaginar que todo fue un elaborado engaño perpetuado por Pan. Que lo preparó todo con meses de antelación. Creó las imágenes y los archivos de audio. Entró en el tablón de anuncios, fingiendo ser un adolescente técnicamente inepto, cuando en realidad era brillante con un PC. Era el usuario 12345, él fue quien me dijo que buscara a Gunpei Yokoi. Me gusta imaginar que está en algún lugar por ahí, todavía riéndose de la maravillosa broma que hizo hace tantos años. A veces casi me convenzo de que solo era una broma. Creo que fue así como pude dormir por la noche en los meses posteriores a la pérdida de contacto con Pan. Y creo que decirme a mí mismo que todo fue un engaño ahora me va a venir muy bien en esas noches inquietas de los próximos días. Hace un par de noches vi una cosa muy rara. Y francamente es imposible que haya sido un sueño, no podía serlo. Era como la 1 de la madrugada, francamente en esos momentos el sueño era algo que había abandonado mi cuerpo por completo. Así que con la esperanza de relajarme, fui a la sala de estar y encendí la televisión. Tenemos una grabadora de video digital a través de Verizon, y todos en la familia eligen algunos programas que les gustan para grabarlos. Por supuesto, con 2 miembros en la casa, que solían ver el show de My Little Pony y la magia de la amistad, no era extraño que estuviera programada para grabar todos los episodios que se hayan transmitido en el día y mantenerlos guardados hasta las 7. Me desplacé para ver los que se habían grabado y elegí el que estaba al final. El título de la grabación era Dragonchai. Dragonchai es uno de mis episodios favoritos, es aquel donde Fluttershy tiene que vencer su miedo contra los dragones. Sin embargo, cuando le di a reproducir, el episodio que se transmitió esa noche no era Dragonchai. Ni de lejos. Estoy acostumbrado a que la guía de televisión diga qué episodio se emite ese día, así que si la transmisión fue cambiada en el último minuto, se debió haber informado, pero este no era el caso. No era ningún episodio que reconociera, y créanme cuando digo que los he visto todos. Sin embargo, no era demasiado surrealista.
Se trataba de Twilight Sparkle paseándose por su habitación y enumerando todas las cosas que tenía que hacer ese día. Devolver un libro, visitar a Fluttershy. Luego dijo: Spike, ¿entiendes esto? Se mostró un lugar de la biblioteca, pero en lugar de que el pequeño dragón estuviera en escena, había un simpático peluche con el aspecto de Spike. Tenía un diseño absolutamente adorable. Twilight se ríe y pasamos a la apertura. Eso fue extraño, cuanto menos, sin embargo las anomalías apenas habían comenzado. Para confundir aún más las cosas, la música de apertura era la canción mejorada de la segunda temporada, pero no había ningún tren ni nada, tenía el vídeo de la apertura de la primera temporada. Para los que no hayan visto el show, en la primera temporada cuando Twilight baja del globo, en el fondo aparecía Ponyville, con varios personajes de fondo del programa caminando. Mientras tanto en la segunda temporada, además de que el audio de la música tuvo ligeras mejoras, el fondo es una vista a la estación del tren del pueblo, con el mismo tren pasando por las vías con varios personajes montados en él. ¿Por qué esta extraña mezcla de elementos en la intro se encontraba en este episodio? ¿Quién sabe? Después de la apertura hubo anuncios. Los adelanté, pero por lo que parece eran anuncios normales. Luego el programa volvió a mostrar a Twilight en el Sugar Cube Corner, con el muñeco de Spike a cuestas. El título del capítulo apareció, era Pasteles de sol medio horneados. Twilight iba de un lado a otro, explicando que estaban haciendo pasteles especiales para la princesa Celestia, para agradecerle que le permitiera quedarse en Ponyville con todos sus amigos. Se suponía que Pinkie los prepararía, y que Twilight usará su magia de unicornio para tomar algunos rayos de sol y ponerlos en los pastelitos, convirtiéndolos en pasteles de sol. Twilight estaba sola, pero hablaba como si lo hiciera con sus amigas. Entonces empezó a reaccionar ante algo que no estaba ocurriendo. Por lo que pude comprobar, Twilight se dio cuenta de repente de que faltaban las magdalenas. Empezó a mirar a su alrededor y a hacer preguntas, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba hablando directamente con sus amigas que no estaban allí. Respondía como si ellas también le hablaran a ella. Era difícil seguirla y no recuerdo mucho de lo que decía, pero más o menos recuerdo unos diálogos. Twilight dice: Fluttershy, ¿dónde has estado todo el día? Y normalmente Fluttershy diría algo como: Oh, he estado atendiendo a mis animales todo el día. Entonces Twilight diría: Oh, bueno, dale a Ángel mis saludos entonces. Al menos eso es lo que mi mente se imaginó que así sería la escena, porque no fue así. Luego de que Twilight hiciera esa pregunta a la inexistente Fluttershy, la cámara hacía enfoque a un lugar vacío donde se supone que el personaje debería estar, luego se hacía una pausa de 3 segundos, tiempo suficiente para registrar una pausa significativa, pero no lo suficiente para que otro pony dijera algo relevante, y luego decía: Oh, bueno, dale a Ángel mis saludos entonces. La escena seguía transcurriendo, Twilight se movía y actuaba como si hubiera otros ponis en la pantalla y, de hecho, la cámara estaba colocada de forma que otros ponis deberían haber aparecido en el encuadre, pero era solo Twilight. De todos modos, creo que Pinkie Pie empezó a entrar en pánico porque Twilight le decía que se calmara, que encontrarán las magdalenas. Entonces sacó una lupa con su magia y empezó a buscar pistas. El resto del primer acto fue sobre ella buscando pistas, pidiéndole al muñeco de Spike que hiciera una lista de todos los ponis a los que ya habían interrogado. ¿Habría sido esto una ejecución regular del show, si no fuera porque Twilight parecía ser la única pony de todo Ponyville, porque no había nadie a quien interrogar? A este punto me hacía la pregunta de qué estaba pasando, pues la unicornio parecía estar completamente sola en el pueblo. Mi mente, tratando de encontrar una explicación lógica, formuló la hipótesis de que posiblemente este episodio estaba incompleto. Eso explicaría las extrañas pausas en fondos vacíos. Tal vez este capítulo no estaba listo para ser transmitido, pero por un error de programación se terminó filtrando en este estado. Al menos para mí en ese momento tenía sentido. El show continúa. La pony morada empezó a ponerse nerviosa, ya que no podían encontrar las magdalenas perdidas, aunque de una forma cómica, no del modo espeluznante como en aquel episodio conocido como Lección 0, aunque puedo jurar que por un momento vi a Twilight con una cara de preocupación algo extraña, pero no le había prestado mucha atención en ese momento. Hubo muchas bromas y momentos simpáticos, o al menos eso era lo que creía, pues me perdía constantemente en el episodio debido a la falta de presencia de cualquier otro personaje además de la unicornio. Finalmente, llegó la hora de ir a Canterlot, aunque todavía faltaban los pasteles.
Twilight parecía nerviosa, tenía miedo de lo que diría Celestia si Twilight llegaba con las manos vacías, o bueno, en este caso cascos después de haber prometido una sorpresa. Hubo anuncios después de eso, luego de que estos finalizaron, volvimos con Twilight en Canterlot, y el lugar también estaba abandonado. Caminó hasta el castillo y recorrió los terrenos del palacio, deteniéndose para presentar a sus amigas a los viejos guardias y trabajadores del palacio que solía conocer. De nuevo, Twilight era la única pony. Tras llegar al lugar, la pony entró con mirada baja en señal de vergüenza, disculpándose por no haber traído las magdalenas que prometió. Nuevamente, volvió a hacerse un enfoque a un fondo vacío y una pausa. No sé qué le decía la Celestia invisible a Twilight, pero fuera lo que fuera, empezó a levantar lentamente la cabeza, sus ojos se iluminaron. Parecía feliz. Entonces, la música cambió, como si estuvieran empezando un número musical. Eso era algo regular en el programa, pero no me esperé en lo más mínimo lo que empezó a sonar, Ave María de Schubert. Eso fue posiblemente de las cosas más raras del episodio. Normalmente los números musicales son canciones originales hechas para el momento del mismo capítulo. ¿Bajo qué contexto pintaba esta canción? Supongo que nunca lo sabré. Cuando Twilight empezó a cantar, juro que escuché la voz de Tara Strong, no la de Rebecca Shoichet. Por si andan un poco perdidos, Rebecca es la voz que da vida a Twilight en los números musicales, mientras que Tara es la encargada de darle voz al personaje en sus diálogos regulares, por lo que escucharla cantar era sin duda raro. Toda la canción iba acompañada de varias escenas bastante bonitas y de gran detalle que he visto en una animación flash. Pasaba por valles coloreados con flores silvestres, por montañas que soplaban con el viento y por una cueva que echaba humo, hasta llegar a las olas del mar que, al romper en la orilla, hacían aparecer un tenue arco iris. Fue sin duda lindo, aunque todavía no entendía la razón del número musical. Cuando la canción terminó, la escena cambió nuevamente y volvimos a ver a Twilight en el Sugar Cube Corner. Se reía, y deduje que acababa de encontrar las magdalenas. Entonces comienza a explicar. La señora Keck los había sacado del horno y se los había llevado, y el señor Keck, nervioso por todo el trabajo que tuvo en el día y al tener que cuidar de sus nuevos gemelos, al ver los pasteles afuera pensó que debía meterlos en el horno. Así que habían estado en el horno todo este tiempo. Twilight se rió, diciendo que era bueno que el horno no estuviera caliente. Encendió el horno aunque este mismo no hizo una reacción, aunque ella actuó como si lo hubiera hecho. Entonces comenzó a citar la carta para la princesa. Querida princesa Celestia, los buenos amigos te ayudan, porque cuando más gente te ayuda, la parte del trabajo de cada uno suma menos de lo que hubiera sido solo. Y un buen amigo entiende cuando las cosas no siempre salen como esperabas. Me pareció muy dulce que llamara amiga a la princesa Celestia. ¿Escribiste todo eso, Spike? Le preguntó al muñeco Spike, el cual estuvo en su espalda durante todo el capítulo. No hubo respuesta del peluche del dragón, este simplemente se desprendió de su espalda, cayendo al suelo y ella solo se limitó a reír. Creí que el episodio estaba a punto de terminar, pero entonces, ocurrió algo más, posiblemente la cosa más rara desde que comencé a ver esto. Twilight detuvo su risa en seco, y su cara cambió a una expresión de completa angustia. Realmente no sabría cómo describirla, no parecía una expresión de tristeza típica. Se sentó, con una mirada de desesperación y depresión absoluta en sus ojos, ahora llorosos, mientras a un lado de ella, aún la acompañaba inerte en el piso aquel peluche de su fiel amigo. De fondo sonaba una música bastante triste. La cámara retrocedió, mostrándola sentada en el vacío Sugar Cube Corner, luego se desvanece hacia el exterior, aún retrocediendo para mostrar toda Ponyville vacía, hacia las nubes. La pantalla se puso en negro y empezaron los créditos con la música típica. Eso me sobresaltó un poco. ¿Qué demonios fue todo eso? Hubo anuncios después de eso, nada realmente especial que destacar. Luego la grabación terminó. Estaba tan confundido y extrañado que no quise ni pensar en ello, simplemente me limité a ver otra cosa en la grabadora hasta que me quedara dormido en el sofá. A la mañana siguiente, cuando me desperté, fui a la grabadora de video y traté de ver el episodio de nuevo, solo para darme cuenta, con el estómago hundido, de que me olvidé de marcarlo como guardar hasta que lo borre. El programa de esta mañana era otra cosa. Bueno, no hay que preocuparse, ¿verdad? Pensé seguramente podré encontrarlo en internet, la comunidad tiene fama de pillar todos los episodios y archivarlos en alguna página. Estaba seguro de que desde que se emitió el episodio, un montón de gente lo subió a YouTube. Menuda fue mi sorpresa cuando no pude encontrar nada. Una búsqueda en Google del título del episodio no encontró nada relevante.
Nadie lo ha marcado en Wikipedia como título no confirmado de un próximo episodio. No se menciona en alguna página web dedicada a la serie, no hay capturas de pantalla, análisis, ni conversaciones sobre cada pequeño detalle en ningún foro. Es como si nadie hubiera visto el episodio. Estoy seguro que no imagine lo que pasó esa noche, recuerdo varios detalles exactos de lo que vi, no pudo ser un producto de mi imaginación, alguien tiene que saber de qué estoy hablando. Alguien tiene que haber visto el episodio. ¿Le suena a alguien? En serio, me gustaría pensar que no me he vuelto loco, y que en serio fue real lo que vi, tengo demasiadas preguntas realmente. ¿Por qué ese episodio tenía esa canción de Ave María? ¿Por qué parece que soy el único que pudo verlo? Pero sobre todo la cosa que más me genera intriga cada vez que recuerdo esto sería: ¿por qué Twilight parecía ser el último habitante en Equestria? Hacía poco que me había aficionado a piratear la Wii, cuando un amigo de internet me sugirió que copiara mis propios juegos para emuladores. Me envió un tutorial que me permitía usar mi Wii para meter juegos de GameCube en una tarjeta SD, que luego podía meter en el ordenador y usar Dolphin, un emulador de GameCube/Wii, para jugar. Esto era muy práctico porque el conector del reproductor 1 de mi Wii estaba roto y hacía años que no podía jugar a ninguno de esos viejos juegos. Siendo el fan de Sonic que soy, inmediatamente puse Sonic Adventure 2 en mi Wii, lancé un programa llamado Clean Rip, y unos 20 minutos después estaba hecho. No había usado Dolphin antes, pero al final aprendí a usarlo y ejecuté Sonic Adventure 2 Battle. Configuré ansiosamente mis controles y empecé con la historia Hero, metiéndome inmediatamente en Cityscape. Jugué durante días seguidos, solo parando para comer, dormir e ir a mi trabajo de tiempo parcial en la panadería. Estaba jugando al Chao Karate. Mi Chao, Tiny, asestó una patada giratoria al adversario y ganó el combate, otorgándome el último emblema del juego. Tenía todos los emblemas, todos los rangos A, el tema de menú de la secretaria, los 3 Chao Gardens, los trajes alternativos, todo en el juego. Fue entonces cuando caí en cuenta de que era la segunda vez que hacía esto en mi vida y que había llegado el momento de poner fin al juego. Pero no pude hacerlo. Estaba tan enganchado con el juego que tenía que seguir jugando. Así que puse en marcha el navegador web y escribí en una búsqueda de Google: secretos desbloqueables en Sonic Adventure 2. Encontré algunas ilustraciones ocultas, al parecer algunos disfraces de Halloween que se podían conseguir cuando la Dreamcast tenía DLCS, pero yo estoy en la versión de GameCube de todos modos, nuevos objetos para el Chao Garden, pero una cosa realmente me llamó la atención. Un tema de menú de María Robotnik. Mi reacción fue la de un niño. ¡Oh Dios mío! Un tema de María. Enseguida me enteré de que había que tener una Game Boy Advance para hacerlo y que se necesitaban 30.000 anillos. Yo tenía unos 50.000 anillos, pero no tenía una Game Boy Advance. Busqué una solución en emulador y encontré que alguien había hecho una versión modificada de Dolphin que podía conectarse al emulador Visual Boy Advance, un emulador de Game Boy Advance. Descargué una ROM de Sonic Advance 2 y la ejecuté en Visual Boy Advance M. Luego, ejecuté Sonic Adventure 2 en la versión modificada de Dolphin. Fui al Chao Garden en ambos juegos para asegurarme de que estaba conectado, luego fui al mercado negro en Sonic Adventure 2 y vi que el tema de María estaba allí. Éxito. Lo compré inmediatamente y volé a la pantalla de opciones para aplicar el tema de María, pero cuando lo hice el juego se bloqueó y vi el mensaje de Windows 7 Dolphin.exe ha dejado de funcionar. Windows está buscando una solución al problema, permaneció unos segundos hasta que apareció el botón cerrar programa. Todo lo que podía hacer era esperar no perder mi progreso. Volví a iniciar el juego y vi a María en el fondo manteniendo la pose de la escena Shadows Past. La imagen de María estaba luchando y rompiendo los gráficos. Los logotipos estaban muy rotos. A veces se podía ver a través de partes de ellos. Parecía basura de Paint. Esto era aún más evidente cuando empezaba la cinemática de apertura, mostrando el largo puente de Radical Highway con María aún en el fondo. Los gráficos seguían luchando entre sí, ya que los edificios y las estrellas parecían realmente rotos. Incluso el cielo era duro y estaba posterizado con azules y negros nítidos. Los efectos especiales de la escena, como cuando parpadea con muchas luces azules y dice Sonic the Hedgehog, reproducían todas esas animaciones a una velocidad casi normal. Se veía horrible, y la música no ayudaba.
El juego tenía un retraso ridículo. Quiero decir, iba tan lento que tuve tiempo de ejecutar Camtasia y empezar a grabar este fenómeno. La música era entrecortada y afinada, pero casi a velocidad normal. Live and learn. Yo escuché como la música terminaba antes de que la cámara se acercara a la cara de Shadow. Supuse que, como el juego se había bloqueado, el tema de María estaría siempre en todas partes, pero después de pasar la horrible escena de Shadow abriendo sus párpados invisibles y su cuerpo de colores rotos con el gráfico de María luchando contra él, el tema de María ni siquiera estaba en el menú. Era el tema de Shadow the Hedgehog que tenía puesto antes de hacer todo esto. Naturalmente, quise activarlo, pero descubrí que no tenía el tema de María. Me quedé perplejo. Si no tenía el tema de María, ¿qué le pasaba a la cinemática de apertura? Esto también significa que no se guardó, lo que significa que tuve que hacerlo todo de nuevo. Fui a la selección de niveles, fui al Chao Garden con Shadow, porque me gusta, me encontré con el Chao Garden normal y estaba a punto de lanzar VAM, Visual Boy Advance M, cuando vi un nuevo. Estaba frustrado, así que decidí lanzar el huevo y desahogarme un poco. Cuando recogí el huevo, decidí cerrar Camtasia porque el juego seguía ralentizándose un poco. Lo lancé contra la pared situada a la izquierda del teletransportador Chao. El huevo se rompió y un extraño Chao rebotó detrás de mí. Me giré para verlo mientras el juego se congelaba. Parecía un Chao con el pelo de María que miraba fijamente a Shadow. Shadow también miraba al Chao. Me quedé mirando durante unos segundos antes de iniciar el administrador de tareas para ver si Dolphin estaba respondiendo. El administrador de tareas dijo que estaba funcionando normalmente, así que jugué un poco con los controles. No es anormal que el administrador de tareas diga que un programa congelado está corriendo, así que decidí cerrar Dolphin desde los procesos del administrador de tareas. Antes de cerrar Dolphin, tomé una captura de pantalla de lo que estaba pasando. Abrí Paint.net para guardar la captura de pantalla, la recorté mientras estaba allí porque ¿por qué no? Y la miré más de cerca. Me pareció ver algo muy tenue. Seguí adelante y guardé la imagen, luego abrí algo llamado curvas que es un editor de color en Paint.net. Las curvas a veces me ayudan a resaltar detalles en las fotos, así que decidí usarlo aquí. Jugué con él durante 10 minutos y entonces la vi. María estaba mirando fijamente a Shadow. Era muy tenue, pero estaba allí. A la derecha de la pantalla, mirando directamente a Shadow. Estaba allí. Eso fue suficiente para hacerme respirar agitadamente. Mi mente estaba alucinada. No sabía qué estaba pasando. ¿Debía continuar mi persecución para desbloquearlo todo? Por supuesto. Hoy es mi día libre y si no lo hago, ¿qué tendré que hacer? Inicié el juego, me salté esa horrible cinemática de apertura y decidí parar con el tema de María. Esta vez quería ver si podía encontrar algo más que esté mal con el juego, así que fui al modo historia, elegí la historia Dark, y empecé a jugar el nivel El pasado de Shadow, de Radical Highway. La escena con Eggman viendo a Shadow en el puente se reproducía normalmente. Decidí ejecutar Camtasia y grabar una vez que comenzara el segmento de Shadow en la escena. HMMPH. ¡Qué patético!, dijo Shadow mientras se producía un extraño destello púrpura en la pantalla. Encuéntralos antes de que se escapen. La escena se estaba reproduciendo normalmente hasta que apareció la parte de María. El sonido estaba estropeado. El audio decía: toda la gente lo hace. Te lo ruego. Toda la gente lo hace. Te lo ruego. Toda la gente lo hace. Te lo ruego. No. Te lo ruego. No. Te lo ruego. No. Pero la palabra no estaba en la voz de Shadow. La escena se reprodujo sobre sí misma durante un momento, sobreponiéndose, y luego se detuvo en seco y pasó directamente al nivel. Cuando empecé a jugar el nivel, leí rompe el cerco militar. Pero todas las letras estaban en gris, excepto un par. Las letras que no estaban en gris eran la de Break, la R de True, la I de Visiting, la M de Military y la A de Military. Al fondo, vi la cabeza y los hombros de María desde un extraño ángulo de arriba a abajo. Tenía los ojos muy oscuros, casi negros, y miraba a Shadow por el rabillo del ojo izquierdo. Hice una captura de pantalla, pero cerré Camtasia porque Dolphin se estaba retrasando un poco. Mientras jugaba por el nivel, nunca perdí de vista a María. Aunque fuera la espalda, el vestido, los pies, el pelo, un ojo o un dedo, siempre estaba ahí, apareciendo y desapareciendo. Decidí pausar el juego y volver a ejecutar Camtasia. En este punto no me importaba el lag y quería capturar esto.
Unos segundos después de desbloquear el juego, vencí a uno de los robots de Lagoon y la escena de Gerald en prisión empezó a reproducirse sobre el juego, pero sin texto ni efectos especiales. Solo estaba Gerald ahí sentado, pero distorsionaba los colores del juego. Era algo parecido a lo que ocurría con la introducción, pero Gerald destrozaba los gráficos en lugar de luchar contra ellos. La escena dominaba claramente a los demás gráficos. Hacia la mitad de la escena, María empezó a aparecer y desaparecer de la escena en diferentes poses y desde diferentes ángulos. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, el juego se desarrollaba a una velocidad perfecta. Sin embargo, una pose me sorprendió. María estaba de espaldas con las piernas abiertas, lo que permitía a la cámara captar un plano completo de sus partes especiales. María se tapaba la cara con las manos. Decidí pausar el juego y dejar de grabar. Guardé el vídeo y lo difuminé mucho en esa parte para que no se pudiera distinguir. No me di cuenta hasta que detuve el juego, pero había estado jugando todo el tiempo antes de pausarlo y la verdad es que iba bien. Estaba impresionado conmigo mismo. Sin embargo, hubo otra pose que me llamó la atención, una de María completamente desnuda manteniendo su pose durante la escena de Shadows Past en el panel de control. En la parte superior derecha de la pantalla se ven las piernas de María con un tono rojo y lo que parece la textura de su pelo. Esta imagen se tomó durante Radical Highway, mientras se reproducía la escena de Gerald. Antes de recortarla, se podía ver todo el cuerpo de María desnudo. Empezaron a ser más inquietantes, ya que otra pose de María desnuda mostraba que sus piernas estaban rojas, pero parecía su pelo. ¿Sangre? Pensé, pero Sonic Adventure 2 no tiene gráficos de sangre. Por otra parte, esto no es un gráfico de sangre. Hice una captura de pantalla y recorté solo sus piernas. Una vez superada la fase, el juego empezó a contar mis anillos y mi puntuación. En lugar de obtener el rango a que me merecía, se mostró una imagen de la cara de María y el nivel se desvaneció. Normalmente después de Radical Highway suena la escena en la que Sonic encuentra a Shadow encima del robot Bigfoot con una esmeralda del caos, pero esta fue saltada completamente. Tampoco me puso en el nivel Headquarters. De hecho, se saltó Headquarters, Lost Colony, Weaponsburg, Security Hall, e inició la escena antes de White Jungle. Shadow caminaba por el bosque, la escena era normal. Shadow cogió su talkie y la voz de Rush sonaba normalmente. Soy Rush. Tengo un pequeño problema. Pero los subtítulos eran incorrectos. Los subtítulos decían: Gerald, toda la gente lo hace, todos los científicos. El audio continuó con normalidad, pero el siguiente conjunto de subtítulos no decía: No puedo creer que esté atrapada dentro de esta caja fuerte cerrada con llave con un... En vez de eso el texto decía: Todos los días en el arca. Cuando me despierto, cuando duermo, miran. Hacen cosas. Continuó. En lugar del diálogo habitual de Esmeralda del caos. Supongo que no podré llamarme a mí mismo una. se leía: No sé por qué me duele. No puedo caminar. Soy En vez de Cazadora de tesoros. se leía: drogada por Gerald. No. Aparecía la cuenta atrás de la bomba de Eggman, luego la pantalla parpadeaba en blanco y aparecía María inclinada sobre un panel de control. Hace esto en la escena normalmente, pero el juego se congeló allí y el audio se detuvo. Pensé que Dolphin se estaba retrasando, así que abrí el blog de notas de Microsoft y anoté los subtítulos, con la esperanza de encontrarles algún sentido más tarde. También decidí lanzar Camtasia. Tardó un minuto en cargar, pero cuando lo hizo, no empecé a grabar porque ya no pasaba nada. Cargué el administrador de tareas para ver cuánta CPU estaba usando el ordenador, y así poder decidir si mantener Camtasia abierto o cerrarlo. Todo el ordenador estaba a un máximo del 50% y estaba inactiva al 10%. Eso es excelente para el emulador Dolphin, especialmente cuando se ejecuta Camtasia. Dolphin todavía estaba corriendo de acuerdo con el administrador de tareas, así que decidí presionar Enter, que había anclado como el botón de inicio de la GameCube, para saltar la cinemática. Windows me envió un pitido para decir que Enter no hace nada. Minimicé Camtasia e hice clic en Dolphin para que cuando pulsara Enter, Dolphin lo reconociera, pero antes de pulsar Enter me di cuenta de que las estrellas detrás de la cabeza de María se veían un poco apagadas. Me quedé mirando durante un minuto para ver si la cara de María estaba allí, y me di cuenta de algunos parches extraños donde faltaban estrellas. Hice una captura de pantalla, cerré Camtasia para no estropear el ordenador y abrí Paint.net para guardar la captura.
Me quedé mirando la captura durante unos minutos. Me di cuenta de que los parches de estrellas que faltaban eran letras que deletreaban matar. Guardé el archivo, delineé las estrellas que faltaban y guardé otra imagen. Es difícil ver los parches de estrellas que faltan. Hice clic en Dolphin y volví a pulsar Enter. Sonó el efecto de sonido mientras en la pantalla se leía: escenario 09 White Jungle, primera misión. Atraviesa la jungla en 10 minutos. Al igual que en Radical Highway, todas las letras del cuadro de texto estaban en gris, excepto un par de ellas. La palabra cut, la T de true, la R de true, la R de, la J de jungle, la U de jungle, la L de jungle y el signo de exclamación. Nunca le encontré sentido a estas letras. Esperé a que se cargara el nivel y, cuando empezó, vi a María en el cielo con expresión inexpresiva, mirando hacia abajo, hacia Shadow, pero como hacia la pantalla al mismo tiempo. Me quedé mirando, observando cada detalle de su rostro indescriptible. Debía de quedar una pizca de lógica en mi mente, porque me dije que no jugara más. Se me ocurrió una gran excusa para tomarme un descanso, descifrando estos extraños mensajes. Empecé con la captura de pantalla que hice de Radical Highway. Solo tuve que mirar un segundo antes de darme cuenta de que las letras deletreaban María. Sintiéndome bastante seguro, quise probar con los subtítulos que había anotado hace un momento. Primero los encadené todos en el blog de notas de Windows. Gerald, toda la gente lo hace. Todos los científicos del arca. Cuando me despierto, cuando duermo, miran. Hacen cosas. No sé por qué me duele. No puedo caminar. Soy drogada por Gerald, no, miran. Hacen cosas. Cuando duermo, cuando me despierto. Todos los científicos hacen estas cosas. Todos los científicos le hacían algo cuando dormía. Algo que le dolía. Hacían experimentos con ella. Sé que Gerald estaba tratando de curar el síndrome de neuroinmunodeficiencia de María. Quizás intentaba curar a María mientras dormía. Entonces recordé las fotos de María desnuda y aquella en la que tenía las piernas rojas. Dios mío. Dije en voz alta. Gerald y estos otros hombres cometieron actos con María. Me levanté y paseé por la habitación durante un rato, mirando de vez en cuando la pantalla del ordenador, refrescando en mi memoria los detalles de la cara de María. Esta experiencia empezaba a tener sentido. Gerald drogó a María y los científicos la atacaron. Probablemente por eso quiere tanto a Shadow. Él nunca la tocó. Esto empieza a llenar algunos agujeros de Sonic Adventure 2. Shadow menciona a Gerald construyendo el cañón Eclipse, y que el proyecto Shadow es en realidad un experimento para fabricar armas de destrucción masiva, no para curar el síndrome de neuroinmunodeficiencia. En la versión japonesa de Sonic X, recuerdo que metieron a María en el arca porque su enfermedad es contagiosa y mortal. Si el síndrome de neuroinmunodeficiencia es contagioso, todos los científicos del arca se contagiaron y no pudieron salir. Esto también da una razón para la incursión de la ONU. Gerald les dio sus armas de destrucción masiva, el cañón Eclipse y a Shadow, por lo que Lagoon mató a todos a bordo para no propagar la enfermedad ni utilizar ninguna de estas armas. Gerald fue detenido. Sin embargo, probablemente fue para que Lagoon pudiera preguntarle cómo utilizar a Shadow y el cañón Eclipse, dos informaciones que Lagoon nunca obtuvo. Si los científicos tenían la enfermedad, eso significa que no tenían nada por lo que vivir, lo que explica sus acciones. Aún así, me cuesta asimilarlo todo de golpe. Quiero decir, ¿en serio? ¿Qué edad tiene María? ¿En qué estaría pensando Sega? ¿Pondría Sega un elemento argumental tan retorcido en un juego para niños? No lo creo, pero ahora que lo pienso hay un montón de agujeros en Sonic Adventure 2 que acaban de ser rellenados, y un montón de basura en Shadow the Hedgehog 2005, que nunca ocurrió. Por ejemplo, Shadow no llevó a María a un callejón sin salida donde le dispararon, como sugiere el comienzo de Shadow the Hedgehog. De hecho, María condujo a Shadow al tubo criogénico cuando ya estaba herida, desde donde lanzó a Shadow fuera del arca y murió al tirar de la palanca. Es obvio en Sonic Adventure 2 y Sonic X, mientras que Shadow the Hedgehog reescribe toda la vida de Shadow y, sinceramente, no es una trama muy oscura. Empiezo a creer que el argumento de Sonic Adventure 2 era tan impreciso porque el Sonic Team tuvo que eliminar todos esos elementos truculentos en el último minuto. Como Genocide City de Sonic 2. Sigue en el juego. Solo tienes que buscar en los datos del juego para llegar a ella, y una vez allí todos los gráficos del nivel desaparecen. Enlazar ambos emuladores de esa manera debe haber hecho que el juego se cargue como se suponía originalmente. Creo que Shadow the Hedgehog solo existía para ayudar a tapar algunas de las tonterías de Sonic Adventure 2.
Después de mi sesión de lógica me encontré sentado, observando los detalles de la cara de María una vez más. No podía dejar de sentir lástima por ella. Es una chica tan inocente, siempre valorando sus experiencias y aportando luz a cualquier situación inquietante. Para estos hombres, no, estos monstruos, aplastaron su espíritu, es inhumano. Respirando hondo, me tranquilicé y empecé a jugar. Mientras jugaba, no podía dejar de pensar en María. Las imágenes de ella en posiciones sugerentes, apareciendo y desapareciendo del fondo hacían que el asunto fuera difícil de ignorar. Las estrellas que decían matar se desvanecían poco a poco en mi memoria y se juntaban con estas posturas sugerentes de María. Mi lógica funcionaba de una manera aturdidora, pero al final llegó a dos posibles conclusiones. Que María fue asesinada durante uno de estos actos, de ahí las estrellas que dicen matar, o que María posiblemente quería matar a alguien. Esto no tiene ningún sentido. Pensé para mis adentros, pero recordé algo que había sellado en mi memoria. Cuando era niño, tuve una serie de experiencias similares con una vecina. El juego era Doctor. Aún recuerdo las palabras. Juguemos al doctor en el almacén. Su obsesión por las agujas de pino y las moras, es un tema doloroso. Duró un par de días antes de que nuestros padres descubrieran el acto. No volví a verla, pero tomé la decisión de perdonarla. Sin embargo, yo estaba dañado. Aquellas experiencias, una vez que me di cuenta de lo que había ocurrido en realidad, afectaron gravemente a algunas decisiones importantes de mi vida. Cuando pienso detenidamente en lo que pasó, la verdad es que no fue una experiencia aterradora. Dementes, extrañas y algo cicatrizantes sí, pero tuve tanta ayuda y asesoramiento desde ese momento que ya no es un problema. Esta chica, María, sin embargo, estaba en una estación espacial llena de hombres. Su experiencia fue realmente horrible y ella no tuvo el asesoramiento o el escape que yo tuve. Murió en esa arca. Usada como muñeca de trapo y luego tirada a la basura. Desearía poder ayudarla. Podría llevarla a la misma comprensión a la que yo he llegado si tan solo pudiéramos encontrarnos. Por desgracia, esto no es más que un videojuego, pero no pude evitar la sensación de conexión que tengo con María. Decidí hacer lo que María quisiera que hiciera, cualquier cosa para limpiar su cara de su palidez. Cuando pasé White Jungle, obtuve el rango cara de María y el juego pasó instantáneamente a la escena de Sonic y Shadow transformándose en su superforma, pero María aparecía y desaparecía de la escena. Decidí abrir Camtasia, pero no pude empezar a grabar hasta la mitad de la escena. En ese momento la cámara se había acercado completamente a Shadow, dejando fuera a Sonic. Cuando la escena terminó, el juego me llevó a una escena completamente negra. La animación de Shadow estaba congelada, su sombreado era soso y su aura de poder había desaparecido. Live and Learn se estaba reproduciendo pero muy ralentizado y entrecortado. El fondo aparecía y desaparecía en diferentes colores fuertes y ardientes. Vi a María en el fondo, siempre por encima de los colores. Parecía que se estaba cayendo mientras se sujetaba el pecho, y su sombreado tenía colores muy oscuros. Pulsé la flecha hacia arriba de mi teclado y empecé a avanzar. Los controles eran muy rígidos y no parecían los de Sonic Adventure 2 en absoluto. La cámara también era rígida. Vi una silla de madera con Gerald sentado en ella. Apareció un texto blanco en la parte superior de la pantalla. Decía: por toda la gente de ese planeta, mátalo. En ese momento supe que asesinar a Gerald sería lo mejor para María. Floté a su alrededor durante un segundo, observando sus ángulos. No se parecía exactamente al Gerald de las escenas. Tal vez sea un modelo beta o algo así, pensé. Al cabo de un segundo apareció más texto y el original desapareció. Shadow, hazlo por mí. Así podremos ser felices. Pulsé la X de mi teclado, que había fijado como botón A de la GameCube. La pose de Shadow cambió a la que tiene cuando ataca al Final Hazard y el juego se congeló. Gracias aparecía como un texto blanco sobre un fondo negro. La fuente estaba en la esquina inferior derecha de la pantalla. Después de un minuto empecé a pulsar botones. Pulsé todos los controles del juego y luego todos los botones del teclado. No ocurrió nada. Decidí guardar esta grabación para no perderla. Cerré Dolphin y empecé a grabar de nuevo. Cuando abrí Dolphin y cargué Sonic Adventure 2, la pantalla de gracias estaba inmediatamente allí. Sin el logo de Sega, sin el Licensed by Nintendo, solo un gracias. María quería matar a Gerald por haberle hecho todas esas cosas con los otros científicos del arca. Venganza por arrastrarla, sujetarla, hacérselo. Es asqueroso, pero ayudar a María a llevar a cabo su venganza contra Gerald me hizo feliz.
Ahora María puede descansar en paz. Quizá por eso Sonic Adventure 2 dice descansen en paz, héroes. Pero en vez de decir eso, dice gracias. De nada, María. Caray, vaya que este video ha sido bastante largo, más de lo que esperé que sería. Realmente lamento haber traído tarde un video. Se supone que este video era de sorpresa para octubre, si no fuera que mi laptop se descompuso por un mes y medio. Créanme que este video hubiera salido desde mucho antes. Espero que les hayan gustado estas creepypastas, ya que me tomó algo de tiempo traducirlas. Antes de irme me gustaría dejar en la descripción los links de las creepypastas en sus formatos originales, por si les da curiosidad darles un vistazo. También darle un agradecimiento a Aaron Méndez, por hacerme los dibujos para la cuarta creepypasta, realmente me gustaron mucho. Ahora sí, espero que les haya gustado el video, comenten qué les parecieron estas historias y prometo que el próximo video ahora sí será un fic. Nos veríamos hasta un nuevo video, Kennedy fuera.